Bienvenido una vez más a tu canal de Todo Un Poco. Hoy vamos a crear un video prácticamente con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estos son los programas que utilizaremos y la página web que vamos a utilizar. Los programas se los dejaré en la descripción. Bueno, lo primero es dirigirnos al navegador. Aquí pueden utilizar, no sé, cualquier inteligencia artificial que ustedes quieran. Pueden usar Gemini o también pueden utilizar ChatGPT o Tipsy, cualquiera, la que ustedes quieran. En mi caso, como es gratuita, ahí está Dipsy, que es gratuita, y está Gemini. Yo utilizaré Gemini. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que tienen que hacer es elegir un tema. No sé, el tema que ustedes quieran. Yo en este caso utilizaré la historia del Arca de Noé. Entonces, lo que yo pondré es, crea un guión para una historia del Arca de Noé que sea corta, por lo menos de 5000 caracteres. 5000 caracteres, está bien. Ahora, una vez que le demos enter, nos saldrá esto. Pero yo no quiero que me salga con todos estos títulos y también me están saliendo divididas. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bien, como yo solamente quiero el guión, yo le voy a escribir esto. Es una modificación, ustedes pueden hacerlo, para que no me dé los títulos ni las divisiones, que solamente me dé el guión. Una vez que le demos enter, él nos va a proporcionar el guión sin título y sin frase. Es importante que esté así para llevar un orden mucho mejor. Bien, el paso que sigue ahora es tratar de que nos separe todo. Entonces, para eso vamos a escribirle una acción para que él nos divida el guión en frases y también cada frase lleve un número y cada uno de ellos, cada una de las frases esté dividida por prompt. Los prompts vienen siendo las descripciones de las imágenes para uno generar las imágenes en generadores de imágenes. Ahora, es importante darle otro comando, o sea, para que nos optimice mucho mejor el guión. Así cuando uno lo pegue en el programa que vamos a utilizar ahora para que nos genere la voz, no tenga ningún tipo de inconveniente. Una vez que esté el guión optimizado, vamos con el siguiente paso, que es dividirlos, lo que vienen siendo las frases y los prompts. Para eso vamos a escribir esto. Todo esto se lo dejaré en la descripción para que no pierdan mucho tiempo. Pero es importante que lleven todos estos pasos. Aquí le vamos a pedir que nos divida el guión en frases y en prompt. Bien, esta es la acción que yo le pedí que me creara. Todo esto es para que me dé las frases y cada frase tenga su prompt. Una vez que le demos enter, empezará a generar. Aquí hay un error porque él me está creando las imágenes y yo no quiero que me cree las imágenes. Por el momento lo vamos a dejar que termine. Mientras tanto vamos a utilizar el guión que creamos y vamos a crear la voz. Para esto tendremos que irnos a este programa que mayormente Windows lo tiene siempre. Aún así se lo dejaré en la descripción. Una vez que el programa abra, vamos a dirigirnos a la parte donde dice texto a voz. Bien, una vez aquí en esta parte, lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí, texto a voz. Se nos abrirá esta pestaña. Bien, vamos a copiar el texto y vamos a pegarlo en esta parte donde dice texto. Lo copiamos todo. Recuerden que el programa solo nos permite 7600 por cada frase. Les recomiendo que todo el guión lo peguen en una hoja de texto y vayan seleccionando de 7000 a 7000. Una vez que esté todo copiado, le damos acá. Ahí está todo copiado. Vamos a ponerle un punto aquí. Y lo que sigue es, vamos a generar, le vamos a dar a guardar.
Aquí, esta es la voz que yo tengo. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Vamos a darle a guardar. Se nos generará el texto, perdón, la voz. Y esta suena de esta forma. Llenando la tierra de violencia y corrupción. Un lamento resonó en los cielos, y Dios decidió que era hora de un nuevo comienzo. El siguiente paso es crear los subtítulos. Y para crearlo nos vamos a esta parte de acá, le damos aquí, y aquí vamos a seleccionar Español México. Que por aquí abajo, aquí está. Lo seleccionamos y le damos aquí. El programa automáticamente generará los subtítulos. Una vez que haya terminado el proceso, le damos a descargar. Les recomiendo que creen una carpeta aparte para que puedan colocar todos los archivos que vamos a utilizar, lo que viene siendo imágenes, audio y subtítulos. Una vez que esté descargado, lo que vamos a hacer es desactivar los subtítulos porque ya lo tenemos. Entonces le damos a exportar y en la calidad menor, ya que no nos interesa el video en sí, sino el audio. Aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran, yo pondré Arca. Aquí solamente tienen que esperar a que el programa termine. Una vez finalizado, vamos a tomar el archivo o el video, vamos a guardarlo. Bien, lo que voy a hacer ahora, o el paso que sigue, es convertir este video a formato MP3. Para eso tendremos una página. Pero antes de, voy a corregir el guión y le voy a escribir o le voy a decir que no me dé o que no me genere las imágenes, porque solamente necesitamos las frases y los prompts. Una vez que le demos enter, nos va a generar lo que son las frases y los prompts. Esto es lo que necesitamos. Mientras tanto, lo dejaremos ahí para trabajar para convertir el video a MP3. Para esto tenemos que dirigirnos a esta página que se le dejaré en la descripción también. Solo abrimos una ventana nueva y le damos a esta página. Una vez aquí, solamente arrastramos el archivo que queremos convertir a MP3, en mi caso es este, y le damos a convertir. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran o la que ustedes conozcan. Mientras tanto utilizaré esta. Una vez finalizado, le damos a descargar. Seleccionamos dónde queremos que se nos descargue. En mi caso será en la carpeta de prueba. Ustedes pueden ponerla en la que ustedes deseen. Bien, una vez que ya finalizamos con este paso, ya tenemos aquí, este ya no lo necesitamos, lo borramos y nos quedamos con los subtítulos y el audio. El audio está en MP3. Ahora, ¿qué sigue? Para mí es el proceso más tedioso porque hay que generar cada una de estos prompts, hay que convertirlo a imagen. Entonces, para esto vamos a utilizar esta página que es gratuita y aquí vamos a colocar cada prompt. ¿Qué es lo que haremos? Bien, vamos a seleccionar el primer prompt, lo pegamos y le damos enter. Luego continuamos con el segundo, pegamos y damos enter. Con el tercero, copiamos, pegamos y damos enter. Así sucesivamente hasta llegar hasta el último. Bien, lo que vamos a hacer ahora, una vez terminado, es descargar cada una de las imágenes. La página nos da dos opciones, ustedes pueden elegir la que mejor les parezca. Les recomiendo que elijan la que tenga menos errores porque en ocasiones pueden que salgan algunas deformadas. Ustedes pueden elegir la que a ustedes mejor les parezca.
Una vez que ya estén todas las imágenes descargadas, el siguiente paso que nos toca es colocar todos estos archivos en el siguiente programa, que se llama CapCut. Ahora, este guión no podemos cerrarlo todavía porque todavía lo vamos a seguir usando. Entonces le damos a crear todos los archivos o todas las imágenes. Lo que haremos será arrastrarlo hasta ahí. Pueden darle ahí y él lo mandará directamente. Solamente tienen que elegir la carpeta. Yo solamente lo voy a arrastrar. Lo selecciono todo y lo arrastro. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, solamente tenemos que darle esta parte de aquí, del programa, aquí, y vamos a darle en hora de creación. Una vez aquí, ya automáticamente el programa nos la ha organizado desde la primera hasta la última. Aquí me dio un error, entonces esta parte no va, esta sí es la primera. Quitamos este audio que se repitió y como pueden ver solamente le damos play, vamos a leer el guión y termina acá, donde termine cada frase vamos a colocar la siguiente imagen o vamos a alargarla hasta que llegue hasta la siguiente frase. Por ejemplo, aquí se nos para en esta parte. Veré si puedo encontrar una posición que sea adecuada. A ver. Bien, creo que esta fue la mejor que pude encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la frase. Bien, vamos a continuar. Esta frase es bien larga, como pueden ver. Entonces, tenemos que llevar esa imagen hasta la siguiente frase. Ok, esta frase es larga, dice que termina donde dice Noé. Vamos a ver. Su voz retumbando en la mente de Noé. Bien, esta termina aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alargar la imagen. Dios le habló, para que coordine con el tiempo. De Noé, vamos a echarle un poco hacia acá, hacia la derecha. En el arca y así vamos a transcurrir hasta la última frase. Vamos a continuar. La longitud del arca, entonces, 50 dice que termina ahí. De 30 como pueden ver, estamos siguiendo el guión. En el arca, y a un codo de distancia del techo la terminarás. La siguiente frase llega hasta aquí. A su costado, y harás pisos bajo, segundo y tercero. Noé. Bien, y termina en Noé, aquí. Continuamos, alargamos hasta allá. Y así vamos a hacer con todas, hasta terminar. Bien, una vez finalizado lo que haremos es subrayar cada una de las imágenes y vamos a aumentar su tamaño. Vamos a darle hasta 104. ¿Por qué 104? Porque vamos a ponerle un efecto de temblado para que estas imágenes no se salgan del cuadro. Mientras tanto vamos a utilizar este efecto. Vamos a acercarlo y le damos aquí, clic aquí para que se le agreguen a todas las imágenes. Le damos clic y ahí, como pueden ver aquí, y le damos a todas, ajustar a todas. El siguiente que vamos a utilizar será ponerlo acá desde cero. Estos son los efectos. Aquí yo lo tengo en favorito, pero pueden buscarlo. Le dejaré el nombre ahí mismo para que puedan leerlo. Este es uno de los efectos que vamos a utilizar. Luego, el siguiente efecto, le damos a agregar, lo alargamos un poco hasta el final. Una vez ahí, vamos a ajustar, yo siempre lo pongo en 1. Bien, ahora vamos con el siguiente efecto, que esto es chispa. Esto es para que son como partículas de ceniza o cosas así. La alargamos hasta el final, luego vamos a ajuste, le damos aquí, alargamos y aquí en mismo ajuste lo vamos a bajar hasta el último para que no afecte a los demás
efectos. Entonces vamos hasta abajo y le damos acá. Ustedes pueden alargar la viñeta por donde ustedes quieran. O sea, yo lo dejaré así. Bien, una vez aquí, ¿qué sigue? Bueno, vamos a audio o vamos a agregarle los subtítulos. Mejor. Vamos a la carpeta donde tenemos los subtítulos, que es este, y lo arrastramos. Una vez acá, vamos a seleccionarlo de nuevo. Ustedes eligen el que a ustedes les parezcan. Yo siempre elijo el amarillo y en negrita. Bien, ahora cuando le demos play aparecerán. Estos subtítulos pueden colocarlo donde ustedes quieran. Bueno, ya tenemos todo. Solamente falta agregarle audio. Ustedes pueden ir aquí mismo si tienen su música sin copyright, mucho mejor. Entonces le damos acá. Yo la tengo en favorito. Y eligen la que a ustedes mejor les parezca. Pueden ponerle sonido ambiental, lo que ustedes quieran. Yo en mi caso, déjenme ver. Creo que le pondré esta o esta. No, le pondré esta mejor. Este espacio que nos queda aquí, le damos aquí un clic y colocamos de nuevo. Vamos, la pegamos hacia arriba. Ponemos el mismo tamaño, la recortamos y la pondremos ahí. Ahí está bien. Ahora vamos a bajarle el volumen. Entonces para esto vamos a seleccionarla toda y bajamos el volumen. Pueden dejarlo en 30, 25 o 28. Lo que ustedes quieran. Y bueno, eso es todo. Vamos a ver cómo se ve. La humanidad se había desviado. Perfecto. Ahora solamente nos queda exportarlo. Le damos aquí, exportar. Y aquí pueden cambiar la dirección donde se nos guardará el archivo. En mi caso será en la carpeta de prueba, que la tengo en video, y le damos a seleccionar. El nombre, pueden ponerle nombre directamente. Si quieren ponerle uno, bien. Si no, pueden entrar a Gemini o a ChatGPT, etcétera, bla, 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 donde está creado el guión. Y pueden pedirle que cree un título. Una vez que creen su título, se lo pueden colocar y listo, eso es todo. Una vez que hayan elegido el tema, solamente lo copian, van acá, ya se descargó. Eso es todo, solamente tienen que copiar el título y listo. Y subir su video. Espero que te haya gustado, si es así, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Vamos a ver cómo quedó el video. El aire pesaba con la tristeza de Dios. La humanidad se había desviado, llenando la tierra de violencia y corrupción. Un lamento resonó en los cielos, y Dios decidió que era hora de un nuevo comienzo. Pero en medio de la depravación, había un hombre justo, Noé. Noé caminaba con Dios, y su corazón era puro. Dios le habló, su voz retumbando en la mente de Noé: hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca, y a un codo de distancia del techo la terminarás, y la puerta del arca la pondrás a su costado, y harás pisos bajo, segundo y tercero. Noé, con fe inquebrantable, comenzó la obra monumental. Sus vecinos se burlaban, susurraban que estaba loco, construyendo un barco gigantesco en tierra seca. Pero Noé, junto a sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, trabajó sin descanso. Cada tabla clavada era un acto de obediencia, cada gota de brea, un sello de confianza. Los años pasaron, el arca creció, una sombra imponente contra el horizonte. La gente siguió con sus vidas, indiferente al inminente juicio. Se casaban, comían, bebían, se reían de Noé y su barco. Finalmente, el arca estaba terminada. Dios le ordenó a Noé: entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y así,
de todas partes del mundo, los animales comenzaron a llegar, guiados por una fuerza invisible. Leones y ovejas, elefantes y ratones, todos caminaron pacíficamente hacia la rampa del arca, 2 a 2. Los hijos de Noé los ayudaron a entrar, atónitos ante la maravilla. Una vez que todos los seres vivos estuvieron dentro, y Noé y su familia, la puerta del arca se cerró. Noé no la cerró, fue la mano de Dios la que selló la entrada. Entonces, el cielo se oscureció. Las nubes se hicieron densas y una lluvia incesante comenzó a caer. No fue una lluvia normal, fue un diluvio como nunca antes se había visto. Las fuentes del gran abismo se abrieron y las ventanas de los cielos se desbordaron. El agua subió y subió, cubriendo los campos, luego las colinas y finalmente las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra pereció. La gente gritaba, subiendo a los tejados, a los árboles, pero el agua los alcanzó a todos. El arca, sin embargo, flotaba sobre las aguas, un testimonio de la fe y la obediencia. 40 días y 40 noches duró el diluvio. El arca se meció sobre las aguas, un refugio de vida en medio de la desolación. Después de 150 días, las aguas comenzaron a decrecer. El arca se posó finalmente sobre las montañas de Ararat. Noé esperó. Primero envió un cuervo, que voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron de la tierra. Luego envió una paloma, pero la paloma no encontró dónde posarse y regresó al arca. 7 días después, envió de nuevo la paloma. Esta vez, regresó al atardecer con una hoja de olivo fresca en su pico. Noé supo que las aguas habían bajado. Esperó 7 días más, y la paloma ya no regresó. Finalmente, Dios le dijo a Noé, sal del arca, tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, así de aves como de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé y su familia salieron, y los animales, liberados, se esparcieron por la tierra. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar al Señor y ofreció holocaustos. Dios se complació con el aroma y prometió no volver a destruir toda vida por un diluvio. Como señal de su pacto, colocó su arco iris en las nubes, una promesa eterna para todas las generaciones, un recordatorio de que nunca más las aguas cubrirían la tierra para destruir toda carne. Y así, la humanidad tuvo un nuevo comienzo, un testamento de la misericordia divina y la fe inquebrantable de un hombre.